Buenos días a todos. Primero agradecer por la invitación. Realmente es un honor estar acá y poder compartir esta información con ustedes, no solamente sobre la parte conceptual de lo que fue el diseño de la estrategia, sino también un poco lo que se ha venido trabajando en el marco de ella. Creo que para poder entender un poco qué es lo que motiva o qué es lo que motivó la estructuración de las políticas bajo una estrategia, sería, creo, relevante entender primero cómo fue qué es lo que comenzó, o sea, a partir de qué concepto es que comenzamos a trabajar esto. Entonces, creería que entender primero lo que se definió como inclusión financiera para el diseño de políticas en Perú es lo más relevante. Esto es un trabajo que se realizó por muchas instituciones en el año 2013, en el marco de una jornada internacional de inclusión financiera y con la colaboración de varios expertos, ¿no? Entonces, esta es la definición sobre las cuales se basan las políticas de inclusión financiera en el Perú: el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población. Es una definición bastante ambiciosa, es cierto, y ya cuando puedan ver el documento, si en caso logran revisar, verán que es un documento sumamente ambicioso en términos de objetivos. Y un poco, partiendo del final, yo quisiera compartir con ustedes cuáles fueron los resultados de esta estrategia, ¿no? Cuáles fueron las metas a las cuales se apuntan, porque la estrategia tiene una fecha de un horizonte de 6 años, el 2021, hay una revisión que hacer, y estos son los números. En términos de cobertura geográfica, en términos de uso de instrumentos financieros, en términos de desarrollar un ecosistema digital, en términos de generar instrumentos para el desarrollo y mejora en la productividad de las pymes. Esos son, digamos, dentro de los objetivos y metas planteadas, tal vez las más relevantes. Y bueno, esto en principio. Lo otro que creo que es sumamente importante entender es que el avance en términos de implementación, desarrollo, discusión académica sobre lo que es la inclusión financiera o la implementación de políticas, desde el 2014, en que la estrategia fue aprobada, a la fecha ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando también porque la industria también lo ha entendido así y ha comenzado a trabajar en el diseño de servicios y productos que permitan atender justamente a ello, ¿no? A todos los segmentos de la población en forma adecuada. Y hace poco, en junio, el SIGA publicó este documento que me pareció muy importante y relevante compartirlo con ustedes, que es para sentarse hoy y pensar hacia dónde están apuntando los esfuerzos en términos de desarrollo de políticas, considerando cómo se ha movido el escenario global y las tendencias, ¿no? Tendencias que lo que más o menos te muestran es que la reducción de la pobreza ha marcado sigue teniendo una tendencia favorable, cada vez hay menos población pobre, las poblaciones están migrando mayoritariamente a zonas urbanas, y en términos de demográficos, pues el hemisferio sur sigue manteniendo población joven, mientras el hemisferio norte todo lo contrario. Y ante este nuevo escenario, los nuevos retos para la inclusión financiera hablan básicamente de desigualdad en las poblaciones. Desigualdad que se acentúa mucho más en las zonas rurales y en las poblaciones dedicadas a la actividad agropecuaria. Ese es más o menos el escenario en que los entrevistados en este survey que hace el SIGA más o menos mostraban. Y los principales comentarios son los que se ven en la lámina. La necesidad o la reafirmación de que los servicios financieros siguen siendo un instrumento sumamente potente para
para el alivio de la pobreza. La aparición de nuevos actores como proveedores de servicios financieros es lo que hoy vemos como fintechs, básicamente, ¿no? Entidades no financieras diseñando productos financieros. El valor de la información, el valor de la generación de data, claro, y en este escenario de desarrollo de nuevas tecnologías, estas nuevas tecnologías están generando determinados riesgos en términos de brechas, ¿no? Y bueno, lo que también creo que es bastante importante resaltar es el hecho de que se sigue considerando el rol del Estado, el rol del gobierno como determinante para la implementación de estas políticas. Entonces, hay muchas cosas que reafirman lo que se vino haciendo y hay nuevos retos a los cuales enfrentarnos, especialmente en el tema tecnológico, ¿no? Esto es lo que de cara hacia el futuro tal vez tengamos que entender como la implementación de políticas de inclusión financiera, a tomar en cuenta o tomar nota de ello. Pero de hecho hoy, desde la fecha en que comenzó la implementación de la estrategia, o inclusive el diseño a la fecha de hoy, se han logrado determinados avances, y estos han sido posibles porque existe todo un antecedente en el país de cómo se ha venido trabajando esto, antes inclusive de la estructuración de las políticas a través de la estrategia. Si vemos un poco la línea histórica, el Perú hace muchísimos años se ha convertido en un referente para la industria microfinanciera y de hecho en los últimos años para el desarrollo de políticas de inclusión financiera. Se han desarrollado diversas acciones a lo largo del tiempo que nos permitió llegar al 2014, fecha en la que se comenzó el trabajo formal para el diseño de la estrategia, con un background muy importante, ¿no? Y este fue, a partir del 2013, cuando el Perú define qué es lo que es inclusión financiera, cómo entiende la inclusión financiera, y decide comenzar a trabajar estructuradamente en ello, es que se dio toda esta secuencia, ¿no? En la conformación de una comisión multisectorial que fue la encargada del diseño de la estrategia, la elaboración propia de la estrategia, y hoy, digamos, hay un plan de trabajo que está en marcha desde el 2015 aproximadamente. Entonces, esto es más o menos el marco institucional de las políticas de inclusión financiera. Lo que creería que tendríamos que entender primero y comprender un poco es qué es la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera y cuál es su objeto, la CEMIF. Y el objetivo de la CEMIF fue muy claro, ¿no? Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Para eso se creó. Fue necesario identificar los actores del sector público que pudieran implementar esto y que tuvieran la potencia para hacerlo, y estas fueron las entidades que estuvieron vinculadas. El Ministerio de Economía, y de hecho están vinculadas el Ministerio de Educación, el MIES, la Superintendencia, el Banco Central y el Banco de la Nación. Todas estas entidades, dentro de sus mandatos, han incorporado, e inclusive ya tenían incorporada, el desarrollo o la promoción de la inclusión financiera. Fue un trabajo, yo he tenido el honor de participar con el equipo que ha trabajado el diseño de la estrategia. Debo decir que es un reto muy bonito, muy grande también, porque implicaba articular los diversos mandatos de cada una de las entidades para poder lograr un trabajo en conjunto. Y yo creo que se ha logrado, y a partir de ello es que se han comenzado a dar algunas señales de avance en algunos de los puntos, ¿no? ¿Qué es lo que logró la Comisión? La Comisión lo que logró es brindarle una fortaleza institucional a las políticas, asegurar continuidad de las políticas, permitió involucrar de una manera organizada y articulada al sector privado en la implementación de las acciones. De hecho, es el sector privado probablemente los primeros operadores de la tangibilización de estas políticas, y ha sido un trabajo de verdad muy bonito y muy
muy retador, que creo que ya comienza a haber resultados, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzó el trabajo de la comisión? Definiendo primero un diagnóstico de la situación de partida, y estuvo el enfoque, bueno, que se tenía que tener, verlo desde la perspectiva de oferta y demanda, y algunos datos o algunos hechos que comenzamos a identificar fue lo que nos permitió después poder diseñar o darle la estructura que hoy tiene la estrategia, ¿no? Yo consideraría relevante mencionar algunos que creo que son retos y problemas que todavía tienen para un mediano o largo plazo en trabajar. El desarrollo de servicios adecuados, por ejemplo, ¿no? O la necesidad de comenzar a diseñar productos adecuados para las poblaciones en zonas rurales, con los retos que ellos implican. La necesidad de implementar acciones mucho más concretas y articuladas en términos de educación financiera, por ejemplo. Digamos, este es un diagnóstico que nos permitió posteriormente ya diseñar la estrategia. Y un poco para entender la lógica de esta estrategia, quería enseñarles algunos datos sobre los cuales en algún momento se trabajó. En términos de acceso y uso, por ejemplo, ¿no? Podemos ver el importante avance que ha tenido el país en términos de generar cobertura en términos geográficos, donde el problema del acceso, si ven un poco el gráfico, pareciera que no es tan relevante como el problema del uso. Si bien la cobertura a nivel del territorio es relativamente bastante aceptable, en términos de uso de instrumentos financieros todavía hay un reto importante a superar. Instrumentos como la plataforma de dinero electrónico, por ejemplo, son elementos que nos van a permitir de alguna manera generar una mayor intensidad en el uso de servicios financieros. En el caso de las MIPYMES, podemos ver cómo existe una muy baja participación o un reducido uso de instrumentos de financiamiento por los más pequeños, en términos, si solamente estamos viendo el lado formal, cómo sería, o sea, esto de acá se podría amplificar mucho más si hiciéramos el ejercicio considerando las unidades productivas llamadas informales. El acceso al financiamiento es otro reto importante de trabajar, y ahí es donde yo creo todos estos nuevos enfoques o sugerencias que se están viendo a nivel global en términos de desarrollo de nuevos instrumentos, de uso de nuevos canales, de la importancia de los servicios financieros digitales, podrían tener mucha relevancia. A partir de este diagnóstico es que finalmente se concluye y se culmina con el documento de la estrategia. Y este documento se define como un instrumento de política de Estado. Busca promover la inclusión financiera, y las acciones que incorporan son multisectoriales, por la propia naturaleza de la problemática que define la inclusión financiera. Ese es el documento de trabajo sobre el cual las políticas públicas de inclusión financiera se definen en el país. Hay algo muy importante que creo que no lo mencionó antes y creo que es muy relevante tenerlo en mente. La inclusión financiera en sí misma no es un fin en sí mismo, es un instrumento de política que se articula con otras políticas de Estado. Se articula con lo que se tenga que hacer para trabajar y reducir los niveles de informalidad, se articula con las políticas agrarias en términos de transferencia, de generar sistemas de transferencia de riesgo adecuados, se articula inclusive con las políticas de seguridad en términos de promover el menor uso de efectivo. Es un instrumento de política que es transversal a diversas políticas de Estado. Eso me parece que es algo que se tiene que tener en mente cuando comencemos a entender cuál es el rol de esta estrategia, ¿no? Y bueno,
Como tal, esta estrategia define un plan de trabajo el cual se viene implementando, y la estructura bajo la cual se trabaja es la que pueden ver ahora. Se han identificado 7 grandes grupos de trabajo o áreas temas de trabajo, 4 asociados a familia de productos, si lo quisiéramos llamar, si lo quisiéramos ver así: financiamiento, seguros, pagos y ahorros. 3 grupos que son transversales a estos grupos iniciales, que es educación financiera, protección al consumidor y poblaciones vulnerables. Cada uno de estos grupos tiene un liderazgo por las entidades miembros de la comisión, lideran cada uno de estos grupos técnicos, son responsables de llevar a cabo o velar porque el plan de trabajo dentro de su línea se vaya ejecutando. Y al respecto, como les comentaba, ya la estrategia ha comenzado a mostrar algunos avances. De hecho, estamos publicando estos avances semestralmente. Yo quisiera compartir con ustedes brevemente algunos puntos que se han ido avanzando en cada uno de estos grupos, ¿no? Dentro del trabajo que se ha venido haciendo dentro del grupo de pagos, hay un esfuerzo muy grande de coordinación con el sector público-privado para el desarrollo de una red integral de pagos electrónicos, vinculado principalmente a los pequeños comercios. Dentro del grupo técnico ya se están efectuando diversas coordinaciones, no solamente para trabajar sobre barreras normativas o dentro del marco regulatorio, sino también para el diseño de productos. Hay propuestas que se están trabajando en forma muy concreta con diversos actores. Otro elemento en el cual se ha logrado un avance importante es en el compromiso de la Comisión en promover la digitalización de los pagos de gobierno. Logramos contar con el apoyo de un par de entidades para elaborar un diagnóstico, que fueron BEDER, Dancash y el BID, quienes nos propusieron una acertada y adecuada hoja de ruta de cómo llegar a ello. Estos trabajos han sido recogidos por diversas entidades del sector público y ya se comienzan a ver avances. Uno de ellos es esta plataforma Pagalo.p, que el Banco de la Nación, que he visto por aquí algunos compañeros han venido impulsando adecuadamente. Otro de los objetivos planteados por el grupo es la reducción del uso de efectivo, que está muy vinculado a los puntos anteriores, pero digamos, en términos de objetivo es tal vez uno de los más tangibles a los cuales se puede apuntar desde esta línea. En términos de ahorros, se vienen evaluando diversas iniciativas en términos de generar incentivos para impulsar el ahorro para grupos de bajos ingresos, identificar las barreras legales o prácticas de negocios que podrían estar de alguna manera no colaborando con el desarrollo de estas líneas. Uno de los ejemplos, un ejemplo que quisiera citar es el hecho de haberse repensado la posibilidad de trabajar con cuentas de ahorros para menores de edad. Esto ha sido una idea que se viene trabajando desde años atrás con diversos actores vinculados, esperando encontrar una alternativa razonable para ello, ¿no? Dentro de la línea de financiamiento, los trabajos más relevantes que se han venido desarrollando han sido para impulsar el tema del factoring, el financiamiento a través de facturas, fortalecer un sistema de garantías mobiliarias, para los cuales se han estado revisando diversos proyectos de ley que estaban relacionados al tema, el desarrollo y fortalecimiento de los fondos de garantía, ver cómo se puede mejorar el diseño de productos de leasing, entre otras actividades. Mientras que en la línea de seguros, yo consideraría como uno de los avances más relevantes lo que se ha venido logrando en términos del diseño de un sistema de transferencia de riesgo, y dentro de ello los logros que se han tenido con el trabajo del FOGASA en términos de desarrollar
el seguro agrícola catastrófico con los buenos resultados que se tenía esta campaña. Veo por ahí asentado a la Secretaría Técnica de FOGASA. De hecho, ellos han sido uno de los grandes gestores de esto. En términos de educación financiera, creo que Juan Carlos va a poder explicarlo mejor porque él es un poco el artífice de ello. Se ha logrado ya tener el Plan Nacional de Educación Financiera articulado a esta estrategia. Se espera que el plan nos permita afinar en mucho mejor forma y lograr mucho mayor eficiencia en términos de diseño de programas de educación financiera, en términos del relevamiento de información importante para ello. Igualmente, las líneas de protección al consumidor se ha trabajado y el esfuerzo está dado en términos de la simplificación de contratos y de los procesos de sistema de quejas. Básicamente esos son, en realidad, los avances. En detalle son mucho más. Estos documentos son públicos, pueden acceder directamente a ellos. Lo relevante, digamos, en términos de los avances en la estrategia es que todo esto ha generado una dinámica muy productiva entre actores públicos y privados. Sé que hay, y he sido también parte de los que en algún momento hemos tenido serios prejuicios respecto de las comisiones multisectoriales y su capacidad de ejecución y avance. Yo creo haber sido testigo de un trabajo sumamente prolijo, responsable, de un equipo multisectorial que está mostrando diversos resultados en cada una de sus líneas de trabajo, no solamente en las líneas, sino también en su interacción con los operadores de mercado, que es el sector privado. Ha habido un trabajo muy fluido que ha permitido este avance. Creería que en los próximos años que vienen vamos a seguir en esta misma tendencia. Y hoy todo ello, como se dijo inicialmente, ¿no? La estrategia, al ser un instrumento de política de Estado, dado lo que se ha venido haciendo y en la situación en la que se está ahora, y un poco entendiendo los diversos objetivos en los diversos sectores del Estado, se convierte en una herramienta muy potente para poder promover, por ejemplo, una mayor formalización de la economía. El tiempo se ha agotado, por favor. Creo que no hay mucho más que contar. Les agradezco muchísimo por su tiempo y paciencia. Espero que haya sido útil esta información para ustedes. Muchas gracias.